Bien, amigos, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Aquí estamos con Gabriel de Benedetti de Filia Consulting. Hoy tenemos un programa, Gabriel, súper interesante. Me encanta lo que vamos a hacer hoy. Gabriel es consultor de empresas familiares con amplísima experiencia en el mundo corporativo y además maneja y gestiona un foro de líderes empresariales llamado Angiru. Quiero ¿Qué tal, abrir Ramón? estas. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por la Qué, presentación. qué bueno que estás muy bien. Bueno, queríamos hoy conversar un poquito contigo sobre algunos temas bien relevantes en relación a esto de las empresas familiares, de la facilitación y todo lo que tiene que ver con estos temas de sucesión. Y bueno, y por supuesto, a lo mejor si se nos da la oportunidad, quiero que también conversemos un poquito de lo que es Angiru, ¿no? Pues me parece una propuesta muy interesante la que traes, ¿no? La verdad es que quiero Excelente. dar pie a esto de todas las empresas hoy, en general, lo que piden a gritos es ventas, es leads, pero la realidad es que no, algunas veces no se les da esto y cuando tú te pones a investigar, muchos creen que son temas de marketing, muchos temas que mucha gente cree que son temas de comunicación, ¿cómo se llama? De comercial, pero al final del día nos damos cuenta que puede ser un tema de la empresa familiar, ¿no? ¿Cómo ves tú en todo lo que es tu asesoría y tu experiencia este tema desde adentro? ¿Por qué el empresario pyme cree que el problema es el precio, el mercado y no tiene esas conversaciones internas? ¿Qué piensas tú de esto? Bueno, hay bastantes más cosas, pero en general la razón por la cual hay una conversación escasa o no profunda en muchas empresas pymes, uno dice pyme familiar, porque la mayoría son familiares, pero en general las empresas pequeñas eh, tienden, por un lado, a autolimitarse definiéndose como pequeña. Ya la definición pyme me hace chiquito. Entonces, hacerme chiquito es como que me excusa de las responsabilidades que tiene la grande. Y las cosas que hacen las empresas grandes no son para nosotros que somos chiquitos, son para las grandes. Entonces, entran en una especie de recurrencia. Eso es por un lado. Por otro lado, están atravesadas por un tejido emocional que no siempre es tomado en cuenta al momento de tomar decisiones. O sea, las decisiones son afectadas por las emociones que atraviesan, pero no se consideran. Entonces, hay conversiones difíciles que no aparecen debido a todo ese tejido, ¿no? De relaciones de familiares o amigos que trabajan dentro de la organización, por un lado, y por otro lado, porque, bueno, esta situación que decía antes como de considerarse pequeños, no piensan en organizarse en términos de gobernanza, y eso hace que de lo que se conversa en todo ámbito y lugar, mezclando los ámbitos familiares con los ámbitos empresariales y de propiedad. Entonces, bueno, ese es el tejido que genera lo que genera. Sí, sí, dime. No, perdón. Eh, al momento de ingresar a una empresa, cuando yo fundo la consultora, que pensé principalmente en volcar lo aprendido en el mundo corporativo, a mejorar los negocios de las empresas pymes, de las empresas más pequeñas, es justamente por una cuestión de experiencia. Más o menos es 60-40 relación que tengo en mi tiempo laboral entre empresas pequeñas y corporaciones. Entendí y entiendo que hay montones de cosas que son aplicables, solamente que falta una decisión para poder llevarlas adelante, y por supuesto hay ciertas adaptaciones, pero en términos concretos la tecnología de gestión de una multinacional es absolutamente aplicable a una pyme. Ahora bien, lo que parece ser simple en el aspecto técnico termina siendo afectado por estas situaciones que hablaba antes de gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Es establecer, a mi forma de ver, ¿no?, las Ujú. conversaciones en el ámbito correcto. Entonces, en las empresas familiares hay tres subsistemas que conviven, que son la familia, la empresa o
todo lo que sucede dentro del organigrama, y el ámbito de los accionistas o los propietarios. Esos tres subsistemas tienen intereses que se contraponen, y naturalmente al contraponerse esos intereses generan tensión, que es propia de una empresa familiar. Entendiendo que eso es así por naturaleza, se pueden abordar caminos para administrar esas conversaciones en el ámbito que corresponda y empezar a separar aquello que es ayuda al desarrollo de la empresa de lo que ayuda a la familia o de lo que es conveniente desde el punto de vista de la inversión. Sabes que ahorita que me estás hablando de esto, yo a veces hablo con muchos líderes y te quiero hacer una pregunta y cuéntame tu experiencia, cómo lo manejas, cómo sembrar ese gusanito de la gobernanza o del gobierno corporativo en las empresas, porque muchos de ellos me dicen esto que tú dices, no, mira, yo soy una pyme, esta es mi familia, esas cosas de gobernanza suenan a burocracia, esa burocracia es para los que son grandes, y bueno, pero al final están tomando decisiones que a veces son millones de dólares, ¿no? Sí, En la mesa, en la mesa del asado del domingo están hablando de millones de dólares, literalmente, ¿no? sí. Entonces, la confusión, y disculpa, la confusión de ser ágil con ser informales es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo Bueno, cambiamos ese mindset? ¿Cómo lo movemos? y bueno, ahí entran un poco las habilidades de facilitación, y esto es un trabajo que demanda muchas conversaciones y maduración, que cada empresa tiene su tiempo. Entonces, la clave acá es poder generar el acompañamiento en los términos que la empresa puede aprender. Porque justamente al ser un aprendizaje no técnico, sino es un aprendizaje de gestión emocional principalmente, se necesita como entender la dinámica de las personas que intervienen, porque no es algo que pueda empezar desde hoy para mañana, sino que uno trae todo un bagaje de previo, ya sea por el entorno familiar o el propio entorno empresarial, que es difícil deshacer. Entonces hay que crear una coherencia entre el pasado, presente y futuro, para que el líder que aborde un proyecto de profesionalización encuentre coherencia en la historia que va a contar, en el storytelling. Y esto no es superficial, sino que el storytelling es construir desde la palabra, desde la conversación, nuevos ámbitos y nuevas oportunidades para la empresa. Entonces, no es un tema burocrático, no. Se puede burocratizar, sí. Lo importante es, como primer paso, ser conscientes de qué estoy conversando, en qué ámbito. Entonces, en un asado familiar, a veces se termina siendo un poco pesado, el dueño que habla de los negocios y que interrumpe un flujo familiar por hablar de negocios, porque cree que es un buen momento, porque lo hace desde la voluntad de que es con una buena intención, pero no termina teniendo ese impacto en las otras personas, a veces. Y se pierde el momento familiar. Lo mismo pasa en un ámbito empresarial, donde por ser familia y no tener alguna discusión difícil, miro para otro lado respecto de la performance de tal o cual empleado. ¿Por qué? Porque si de pronto ajusto la exigencia en personas que corresponden a la familia, tengo la sensación de que voy a impactar en lo familiar. Entonces, eso es justamente las confusiones que hay que empezar a resolver para que la persona pueda sentirse que puede ejecutar conversaciones difíciles, definiendo contexto, creando el marco para la conversación, de manera tal que se pueda canalizar todo aquello que se necesite canalizar en cada ámbito, ya sea porque estoy queriendo cuidar mi armonía familiar, como estoy protegiendo el capital invertido, o también buscando una creación de valor desde la gestión empresarial. Excelente, excelente, Gabriel. Bueno, para los que no saben, así vamos poniéndonos en contexto, la conversación difícil es esa conversación que a veces no queremos tener dentro de una empresa, pero que al final del día necesitamos hablarla
lograr solucionar y llegar a los asuntos. Tiene toda una metodología de trabajo que sobre eso vamos a poder hablar. Creo que a lo mejor más adelante lo podemos conversar, ¿no? Pero yo estaba pensando en el silencio rentable, en el concepto del silencio rentable. Yo recuerdo que en una ocasión, Gabriel, yo leí un documento tuyo que hablaba sobre, y una frase que me quedó grabada en ese momento, que decía que las organizaciones avanzan a la velocidad de sus conversaciones. ¿Okay? Pero sí, en las empresas hay mucho silencio, ¿no? Dentro de todo hay mucho silencio. No se habla de lo que es el resultado, el desempeño, el performance del hijo del dueño. No se cuestiona nada de lo que se dice el fundador. Es justamente evitamos esa conversación difícil, ¿no? Entonces, y lo peor es que, o lo peor no, es que la percepción es con esto protejo la armonía empresarial o la armonía de esta empresa familiar, ¿no? Pero tú y yo sabemos que esto al final del día, como expertos en cultura corporativa, esto envenena, termina matando la cultura corporativa, ¿no? Y le hace un daño terrible. Ahora, ¿cómo romper ese pacto de silencio sin romper a la familia? Porque yo sé que tú en esto tienes mucha experiencia. Sí, bueno, la primera cosa que ayuda en términos de las conversaciones, esto de las organizaciones avanzan en función de la velocidad de sus conversaciones o del tipo de conversaciones que tienen, es una frase que atraviesa todo lo que es la formación de coaching ontológico. No sé si tiene un autor definido, la verdad que no lo desconozco, pero sí representa fielmente lo que termina sucediendo. ¿Qué es lo que precisamente pasa? No hay una gestión basada en datos, en información, en métricas. Entonces, la mayoría de estas empresas, por lo menos la mayoría, son aquellas con las que yo puedo decir que trabajo o me encuentro o me consultan, terminan gestionando desde la opinión, tal o cual es el mejor vendedor, tal o cual es malo o precario en cierta situación, tal es un vago. Gestiono desde la opinión sobre el otro. ¿Qué pasa con eso? Cuando yo tengo un rango empresarial, incluso a veces atravesado, o la mayoría de veces atravesado con el mote de dueño, la opinión del dueño es la que marca tendencia. Nadie va a tener chance de poder tener una conversación de disparidad de criterios con alguien que se autotitula dueño, ¿sí? O con alguien que en mi familia o en la familia empresarial está, puede ser mi padre o mi abuelo o un hermano. Entonces las discusiones se tornan a lo personal. ¿Por qué? Porque no hablamos de información. Incluso a veces hablando de información, los fundadores tienden a imponer el mote de dueño o de la experiencia para invalidar la información fáctica. Entonces, es un proceso de vuelta de aprendizaje donde se busca que el fundador pueda interpretar que el camino que llevó adelante él en la fundación de la empresa no es el mismo que llevan los seguidores. Las experiencias son diferentes, los puntos de partida son diferentes y eso no los hace ni mejores ni peores. Entonces, el ejercicio es alinear no solamente expectativas, sino mostrar el hecho de que yo, fundador, llego hasta un lugar, hice lo que hice con un éxito determinado y llevó la empresa hasta donde está hoy y a partir de hoy en adelante puede tener un nuevo impulso de crecimiento debido a lo que puede observar otro desde un lugar distinto, con otra formación, con otra experiencia y genera ese nuevo impulso, ¿no? Como cuando una nave se dispara al espacio y tiene como diferentes etapas de combustión que hacen que pueda romper las inercias de cada capa que rodea la Tierra. Esto es igual. Las empresas familiares o pymes pequeñas, cuando arrancan como un autoempleo, muchas de ellas, después van evolucionando. Todo crece alrededor del fundador porque tiene una opinión
al respecto y de todo, porque es natural, porque fundó la empresa, porque conoce absolutamente todos los rincones, todos los procesos, todos los recovecos, sabe cuáles son las soluciones a cada problema, pero termina siendo un cuello de botella. Entonces, en qué comportamiento se ve, y bueno, en lugar de generar aprendizaje en los otros, salta y ofrece la solución. Entonces, las personas que lo siguen no pueden hacer el camino de aprendizaje. Ese es un limitante. Entonces, si logramos trabajar sobre ese paradigma de control y mostrar que los otros también pueden opinar y pueden delegar, ese proceso de delegación se hace con información, para que el dueño pueda observar desde ciertas métricas que hay que desarrollar juntos, porque tiene que confiar en esas métricas, que observando las métricas puede entender que la persona a la cual le está designando una tarea evoluciona, aprende, se equivoca y se impacta en una métrica, en un ámbito controlado, donde podemos ir generando tanto un aprendizaje como un seguimiento basado en datos. Entonces, dejamos de hablar sobre qué tan buena o tan mala es una persona, sino que hablamos de el resultado está alineado o no a los objetivos de largo plazo y qué hacemos para modificar, mejorar, cambiar y ver qué salió mal para poder corregirlo y avanzar. Ese es el aprendizaje que muchas veces cuesta dar el paso para que el fundador, o a veces incluso a una segunda generación, si tuviera una transición de las tradicionales del pasado, terminan teniendo en algún momento un escollo, de la primera a la segunda generación, de la segunda a la tercera. Siempre va a haber un salto ahí. Entonces, el camino es ir acompañando a la generación que está siendo reemplazada o sucedida por la siguiente, cómo puede observar a la generación nueva en su evolución, de manera tal que pueda gestionar desde la información y no desde estar presente, no desde involucrarse en todos los procesos, no desde un paradigma de control que termina siendo un cuello de botella para la organización, haciendo que la organización funcione al ritmo de quien toma las decisiones. Y por más eficiente, experimentado y exitoso que sea, termina siendo un cuello de botella porque no puede competir contra muchas personas haciendo tareas de manera excelente y acompañando y aportando diversidad de ideas, ¿no? Entonces, en un mercado tan dinámico como el que hay ahora, y más en Argentina con el cambio de paradigmas de comerciales, se están encontrando con que las fórmulas del pasado no funcionaban, los equipos no saben cómo gestionar porque lo miran al dueño a ver qué dice que hay que hacer, las ideas no aparecen porque el error no es un insumo, sino es una manera de hablar de la calidad de la persona. Entonces, nadie quiere exponerse a ser el quien se equivoca porque eso está mal visto. Y esa es la dinámica de la que hay que salir urgente. Empezar a entender que el error es un insumo, que las pruebas las hacemos en un ámbito controlado, que hay que probar, hacer de manera dinámica. No se puede estar planificando mucho tiempo porque para cuando se termina la planificación ya por ahí salimos tarde al mercado con la idea. Y en un mercado complejo, la recomendación principal es equivocarse rápido y equivocarse barato. O sea, hago, aprendo, corrijo, hago, aprendo, corrijo y así sucesivamente. Y no importa si soy el dueño o soy un empleado, el error es un insumo y cuanto más aprenda, mejor voy a hacer, ¿no? Gabriel, dijiste algo anteriormente que me lo jalo y por ahí te voy a sacar un poquito de agenda con esta pregunta, porque me llama poderosamente la atención, ¿no? Tú me hablabas de que en Argentina estamos viviendo un cambio de paradigma. Yo lo único que leo en los medios es que las empresas argentinas están perdiendo competitividad por el tema del cambio del paradigma, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer que una pyme familiar que estaba acostumbrada a moverse, no voy a llamarlo un régimen, pero sí voy a llamarlo en un sistema económico, en una dinámica económica distinta a la que hay hoy,
no estamos calificando que sea buena, mala, ni peor, ni nada, sino cómo hacer que una empresa entre en esa dinámica y podamos regresar a la Argentina a su competitividad, ¿no? Yo lo único que leí en los informes de fin de año de la UIA y de las asociaciones de pyme y de clientes míos es tenemos que llevar una agenda para hacer a Argentina más competitiva, para que las pymes puedan competir. Tengo clientes que me dicen, estoy haciendo una licitación de un producto en mi zona, en la zona donde yo vivo, en mi zona donde hace vida mi empresa. Yo licité el producto en $120,000 y llegó uno de Brasil que cuesta $60,000 o $65,000 puesto aquí en la misma calidad y todo igualito. ¿Cómo volver a eso, Gabriel? ¿Qué necesita el país para volver a eso? Bueno, el país no sé, no tengo competencias para eso, exacto, pero o las te empresas. puedo decir que si uno, ahí me tocó estar en los dos lados, también tuve mi propia empresa y me tocó gestionar, y si en la medida que uno analiza más profundamente se da cuenta que estas cosas no son cosas nuevas que no sabíamos. No podemos decir que no sabemos que los chinos son más eficientes o más competitivos en precios. No podemos decir que no sabemos que los brasileños tienen más volúmenes y hacen acciones de diferentes maneras que año a año nos han ido impactando de una u otra forma. No podemos hacer fingir demencia respecto de que la economía que funcionaba cerrada hacía que muchas ineficiencias se cubran. La mayoría de los empresarios, por diferentes que sean o tamaños que sean, saben que perfectamente dónde tienen los puntos de ineficiencia. Lo difícil a veces es aplicar las soluciones. ¿Por qué? Porque, bueno, como decía antes, están atravesados por montones de cosas. Si yo no me anticipé a nada de eso y hoy me estoy sorprendiendo y estoy en problemas serios, porque voy a estar enfrentando indemnizaciones fuertes, voy a estar enfrentando cambios tecnológicos porque no quise invertir en un software de gestión, voy a estar por diferentes puntos atacado. Quien no hizo eso, lamentablemente, va a estar muy cerca de tener que cerrar o cerrar. Van a ser pocas las empresas en esas condiciones que salgan adelante. También es necesario que haya una racionalización del mercado. No sé si es necesario. Va a suceder porque tantos años de economía cerrada hicieron que las empresas no miraran ciertos lugares de ineficiencia porque todo se corregía con precio. Entonces, un mensaje como estos en los 2000 no calaba en muchas organizaciones. Solamente aquellas que buscaban ciertos niveles de competencia estaban más abiertas a entender este tipo de cosas. Pero ahora el que no lo hace sucumbe y lo están viendo en sus resultados. Entonces, lo que está viendo, lo que pasó en el 23, en el 24 y en el 25 fue una racionalización de todo. O sea, todos los inventarios grandes que había se han ido achicando, han empezado a hacer reducción de personas a muchas empresas, pero todavía no están resolviendo el cómo hacer las cosas. O sea, están trabajando desde el paradigma del gasto y está bien, pero no es solamente eso. El cambio fundamental está en entender cuál es la propuesta de valor. El otro día hablábamos con uno de mis clientes respecto de un cliente suyo, ¿no? Una persona que estaba buscando reequipar su planta porque no podía competir un fabricante de galpones con los galpones venidos de China. Sin embargo, estaba buscando reequipar su planta porque suponía que con una línea de soldadura más rápida iba a poder competir. Pero no es solamente ese punto. Está atado también al valor del acero. El acero vale más o menos un 60% en el exterior de lo que vale acá. Entonces tenés una materia prima cara que se va a corregir con el tiempo, sí, pero va a tardar. Va a necesitar mejorar su nivel de productividad, sí, pero quizás no sea esa la solución. Entonces, hoy hay que repensar la empresa desde el punto de vista de creación de valor. Entonces, si yo puedo traer, y mantengo en este ejemplo, ¿no? En lugar de fabricar galpones a medida para todas las
las necesidades de mis clientes. Hoy quizás puedo traer galpones genéricos de diferentes tamaños de China y después yo enfocarme, y de vuelta esto es a modo de ejemplo, ¿no? Siempre hay que validar la parte numérica, pero enfocarnos, por ejemplo, en la customización, en la parte que tenga que ver con periféricos del galpón, no sé, las oficinas, un puente grúa, accesos, cosas que tengan que ver con algo que desde acá se agrega valor. Otra forma de ver esto es, bueno, yo me voy a dedicar a fabricar galpones de una característica específica para ser súper competitivo, el resto lo importo. Y con eso también puedo cubrir una parte importante, que es cómo afronto el costo de mano de obra o el costo de eliminar la mano de obra que tengo contratada si no tengo producción. Entonces, hacerse ultra eficiente en menos variantes de modelos, hacerse ultra eficiente en una propuesta de servicios, acompañando la reventa de un producto. Sí, va a impactar en el ego, va a decir, bueno, pero yo soy fabricante y ahora soy ineficiente. Y no sos ineficiente. Vos fuiste eficiente para un momento de mercado y no tomaste o no se generaron los planes alternativos frente a la barrera de que a vos hacía que la competencia no te saque. O sea, había un mal análisis de, digamos, un FODA, por ejemplo, de la organización. Entonces, si no tengo claro cuál es mis fortalezas, oportunidades, amenazas, ¿cómo hago para saber qué hacer cuando sucede tal o cual cosa en el mercado? Y a todo el mundo lo agarró medio con la guardia baja. Todo el mundo creyó que esto no duraba, que, bueno, obviamente las características personales del presidente son muy, muy especiales y, sin embargo, a pesar de todo eso, en lo técnico, hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer, se genera el impacto que dijo que iba a tener en el mercado y las cosas que están pasando son las que dijo que iban a pasar. Entonces, hay 80 años para atrás donde este tipo de situaciones no duraban ni 6 meses ni un año y tenían o los sindicatos en la calle o una locura de paros y no pasó nada. Sin embargo, sigue avanzando el proyecto de apertura, esta famosa libertad que trae como consecuencia hacerse cargo de ser libre. Y algunas de esas consecuencias de hacerse cargo de ser libre son esto, ¿no? Competimos contra competidores que tienen otra escala, otra política interna de generación de precios y costos, y seguimos creyendo que lo vamos a solucionar con una devaluación. Es mirar el problema fuera de mi compañía. La devaluación me soluciona el problema, ok, pero si no tenés procesos ágiles, si no tenés un software dedicado que te pueda dar buena información, si no tenés métricas que sepas que te ayuden a medir la performance de tu gente, si no trabajas en análisis de los canales de venta, de dónde se obtenés los márgenes, de cuál es tu mix de productos, de cómo balanceas tus inventarios y así un montón de detalles más, este tipo de cambios te pasan por arriba y no hay mucho para hacer. Entonces, las empresas con las que empezamos a trabajar previo al gobierno de Javier Milei dentro del cambio, con algunos se entendieron más rápido que con otros y las diferencias se ven en resultados. O sea, no es para tirar manteca al techo, pero las empresas que empezaron antes se entendieron el cambio, estuvieron ganando dinero y creciendo el año pasado. Y van a crecer este año. Y este año seguramente van a crecer. Las otras que han quedado un poquito más golpeadas les va a costar un poco más. Pero este año particularmente es un punto de inflexión, porque todo lo que no pase este año en términos de mejora interna, el año que viene no va a pasar, porque el año que viene va a ser un eleccionario. Entonces, si en el 27, con toda la historia previa que tenemos, vamos a estar mirando quién va a ganar las elecciones, ya sabemos que eso nos inmoviliza en lo económico. Claro. Entonces, si nos inmoviliza en lo económico, aquel que está un poco en la cuerda floja se cae. Entonces, este es el año para acelerar, hacer procesos eficientes, intentar poder superar un año que sí va a ser complejo, que es el que viene. Porque es altamente probable que se renueve el mandato. Y si se renueva van a ser 4 años más así. Entonces, y si no se renueva, ¿qué va a pasar? Nadie lo sabe. Ahora, si soy eficiente,
voy a ser bueno en cualquier ámbito. Si no soy eficiente, dependo de un tercero. Y bueno, depender de un tercero es eso, ¿no? El tercero toma decisiones por mí y después me queda solamente quejarme o recibir, digamos, la consecuencia de esas decisiones. Bien, acabas de tocar un tema que en mi opinión es súper sensible, ¿no? Que es este de las empresas se tienen que preparar para ser ágiles y cada día se tienen que preparar más para ser ágiles. Pero una de las maneras de hacerse ágiles, y es algo que te debe pedir a ti, a mí, a todos, es cómo yo implemento inteligencia artificial en todo este escenario, ¿no? En todo esto y cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a ser ágil, ¿no? Pero al final del día, cuando implementas inteligencia artificial sin procesos, sin orden, sin costumbres, al final del día la IA termina alimentando datos y bien, y ahí se van quedando, ¿no? Entonces, al final del día terminamos manejando la empresa por olfato, por decisiones del pasillo que no quedan registradas. La IA no tiene que comer, no tiene esa data porque no hay proceso, no hay información. Entonces, ¿cómo explicamos esto de el orden y la gobernanza, de que el orden y la gobernanza no son burocracia, sino que hoy es el requisito número uno para poder ser moderno? Porque yo estoy de acuerdo contigo en esta visión, ojo, ¿no? Pero ¿cómo le explicamos a la gente? ¿Cómo los convencemos a estos empresarios? Bueno, imagínate que si hay empresas de todo tipo, pero supongamos una empresa que si está fuerte en información, tiene un buen software, digamos, apalancarse en inteligencia artificial va a ser un acelerador. Si no, va a generar más interrupción. Siempre las adopciones de cosas están más basadas en el perfil de la persona que está liderando. Entonces, tengo una persona que está atada a la crítica y no a la información o a la opinión y no al dato, con la IA mucho no creo que vaya a ser, digamos, ¿no? Va quizás a acelerar los problemas o quizás se sienta en una situación donde pueda extender en lugar de ser un cuello de botella, va a acelerar ciertas cosas y va a seguir siendo el único que toma decisiones en una mejor situación que si no tuviera IA. Ahora, la gran ventaja que nos proponen las diferentes herramientas de inteligencia artificial es que, por ejemplo, hoy, antes crear un proceso era escribirlo, redactarlo, circularlo, capacitar. Hoy puedo armar el proceso, validarlo rápidamente con una IA, subirlo, trabajarlo dentro de alguna de las plataformas y armar un podcast para que la gente aprenda, armar ¿cómo se llama? Test de capacitación para hacer que la gente esté haciendo lo correcto. Entonces yo puedo crear un procedimiento, implementarlo y no estar capacitando a la gente, que la gente se capacite sola, que no es autodidacta, sino que tiene un asistente que lo va a capacitar. Y eso es espectacular. Entonces, en ese aspecto, puedo entender un montón de cosas. Por otro lado, si no sé manejar Excel, hoy le pregunto a la IA, pero tengo que saber qué quiero. Que esa es la clave. O sea, tengo que poder expresarme correctamente, tengo que poder tener conversaciones difíciles, tengo que poder desarrollar un propósito empresarial, hacer que la gente se sume a ese propósito y lo comparta para que después, en base a eso, la IA me asista en aquellas cosas técnicas que no sé. Entonces, desde armar un Excel para presentar un informe, un reporte, un seguimiento, como armar una imagen para hacer un banner rápidamente. Pero si no tengo el propósito, son todas acciones aisladas, las hago rápido, porque tengo una asistencia de IA, le pueden gustar a uno, sí, a otro no, pero si no tengo claro el objetivo para qué hago lo que hago, la IA lo que va a generar es mayor conflicto o aumentar la complejidad de la situación. Esto sin entrar en lo que tiene que ver con la adopción de tecnologías y otras barreras más que hay, pero en términos generales es un gran momento para hacer cosas porque hoy somos como humanos expandidos. O sea, armar hoy una compañía, tener no sé, un asistente que me arme la contabilidad, tener un asistente que me resuelva la respuesta de correos electrónicos genéricas, cuesta $20, $25, $50 si se lo doy a alguien para que me lo programe y me quede. Entonces, eso frente a un empleado que
tengo que formarlo, tiene ambiciones que quizás no sean, o por un propósito que no coincide con el mío, entonces tengo rotación de gente y se va y viene otro, tengo que volver a empezar. O hay muchas cosas que puedo establecer niveles de calidad estándar o estándares de calidad bastante elevados a través de empleados virtuales que me resuelven un montón de problemas que antes solamente dependía de la voluntad de quien yo contratara, qué también estaba, cómo me llevaba conmigo. Hoy tengo un empleado que, independientemente de que yo esté de buen o mal humor, va a trabajar exactamente igual todos los días. Y si se equivoca, es porque yo me equivoqué en la parametrización, mejoro y lo mejoré. Y eso es, y además me da trascendencia. Entonces, es un momento con muchas herramientas para poder hacer las cosas mejor, más fáciles que en el pasado. Excelente. Vamos a hablar un poquito de lo que es crisis y liderazgo también. Vamos a aprovechar este ratico, ¿no? Bueno, a mí, yo me considero un experto en crisis y sabemos que cuando una crisis se maneja mal, la reputación se va al piso, ¿no? De alguna manera siempre el mercado te viene a perdonar los errores técnicos, pero no perdona la incoherencia, y menos en este mundo de redes sociales en el cual es muy fácil hacer el papel de Fuente Ovejuna, ¿no? ¿Quién fue el culpable de Fuente Ovejuna? Y lo vamos y lo quemamos en la plaza, ¿no? Eso es muy simple, ¿no? Hoy día. Entonces, te quiero preguntar, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de crisis comunicacional, pero a mí me gusta también escucharte, porque tú hablas mucho del tema del liderazgo emocional. Entonces, ¿cómo estos líderes desbordados emocionalmente pueden destruir estrategias? ¿Y qué tips, qué recomendaciones das tú para gestionar? Sé que esto es un proceso, que es un acompañamiento y que es el resultado de... Pero si le tenemos que decir a ese que nos está escuchando unos tips, algunas recomendaciones básicas de qué es lo primero que tengo que hacer para aprender a manejar y ser un líder emocional, o aprender a manejar mis emociones cuando ejerzo el liderazgo, ¿qué le podríamos decir? Bueno, lo primero es ser genuino. O sea, si yo no estoy de humor, ¿por qué lo tengo que ocultar? Lo digo. Mira, no estoy de humor para tener una reunión, no estoy de humor para discutir tal tema, no me siento bien respecto de algo y no quiero hablarlo hoy. Eso es genuino. Ahora, no puedo dejarlo tirado porque no puedo hoy, sino por volver a crear un nuevo compromiso. Decir, bueno, mira, hoy no puedo, conversemos sobre esto mañana. Hoy no sé qué respuesta darte a una pregunta. Puedo no saberlo. ¿Por qué tengo que saberlo? Y eso está conectado con una emoción. O sea, el otro me va a ver a mí, por ejemplo, como débil, como si no lo sé, no me va a ver como líder. Bueno, eso es lo que está hoy en crisis, que tenemos un entendimiento del liderazgo distinto del que espera la gente. Entonces, nosotros tenemos una educación basada en la revolución industrial. Gente que está preparada para dar respuestas, que está preparada para atender un organigrama verticalista. Y en términos de liderazgo, el líder antes era el que concentraba el conocimiento. Entonces yo miraba al líder, le preguntaba lo que tenía que hacer, el líder sabía lo que había que hacer, me lo decía a mí, y yo decía, qué bueno, qué buen líder, cómo me indica las cosas. Hoy no está claro si el líder sabe todo. A veces sabe más la gente que tiene abajo que el propio líder de ciertos temas particulares, porque el acceso al conocimiento está absolutamente democratizado. Entonces, el líder ya no perdió ese rol. Y si lo quiere seguir sosteniendo, está frito. Entonces, una de las cosas que yo, llevándolo a un tip, digamos, un resumen como violento y que es fácil de visualizar, es si yo estoy en una conversación y estoy dando respuestas, no estoy liderando la conversación. Si viene una persona a mí a la cual yo lidero y me hace preguntas y yo me pongo a responder, no estoy liderando la conversación. Y eso, desde el punto de vista de la otra persona, me empieza a no ver como líder. ¿Sí? Por más que le dé respuestas, porque las respuestas pueden ser buenas o malas, pero quizás no conecten con el otro del todo. Entonces, el tip sería,
En el momento que yo en una conversación estoy respondiendo, tengo que saber que tengo que empezar a preguntar. Y si yo como líder me paro en la pregunta, van a pasar un montón de cosas. Pero principalmente el otro, el que viene a mí, acude por algo, va a encontrar en mí un interés genuino a través de las preguntas que le hago, porque me interesa el tema que trae. Entonces me transformo en un ser extremadamente curioso. A través de la pregunta indago todas las razones que se me ocurren a mí de por qué trae lo que trae, cuáles son los puntos de vista, por qué piensa lo que piensa, por qué lo ve como un riesgo, como una amenaza o como un éxito, y eso hace que el otro se sienta escuchado, y ya eso es un gran reconocimiento hacia entender que el otro es un líder. ¿Por qué? Porque el que viene no viene a buscar sabiduría, viene a buscar quizás otras cosas que no sabemos. Entonces, si yo me paro en la pregunta, abro un camino distinto. O sea, la pregunta abre posibilidades de cosas, ¿sí? Y siempre desde un ser genuino. Si yo hago preguntas vacías, el otro va a desconectar. Pero si yo las preguntas que hago al otro lo hacen reflexionar sobre el planteo, es probable que la respuesta surja en la propia conversación. Y no porque la traiga yo, sino porque ayudé al otro a repensar una idea. Y eso hoy es, para mí, la principal clave del liderazgo. En la medida que el líder se para en la pregunta, cambia la relación con sus equipos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Creo que nos quedaron muchos temas en el tintero, pero buenísimo, porque nos van a quedar para más. Ya seguiremos más adelante con estas conversaciones y ya estaremos profundizando, ¿no? Excelente. Bueno, gracias, Ramón, por la conversación. Gracias a ti y nos vemos en un próximo programa.